Buenos días, iglesia. Dios les bendiga en este día. Es un día especial porque es el día en el que la iglesia se reúne aquí y alrededor del mundo a exaltar el nombre de Dios, a alabar a Dios. No me canso de decirlo, nunca lo demos por sentado. Formar parte de la iglesia es formar parte de una comunidad especial, la comunidad de los hijos de Dios, la congregación de los primogénitos, la iglesia invisible, la iglesia universal. Y hoy es el día en que esa comunidad se reúne a alabar a Dios. Y nosotros tenemos el privilegio y el alto honor de pertenecer a esa comunidad. Eso no es poco, hermanos. Bien, los cristianos tenemos un vocabulario bastante peculiar. Hay palabras que forman parte, que tienen un lugar importante en ese vocabulario cristiano, que se repiten una y otra vez, tanto de forma cotidiana como de forma devocional y ministerial. Y una de esas palabras, hermanos, ustedes estarán de acuerdo conmigo, es la palabra fe. La palabra fe la repetimos todos los días, de una forma u otra. Creo que no pasa un día en la vida de un cristiano en el que no mencione en alguno de sus contextos la palabra fe, o por lo menos en el que no la piense. Por fe somos salvos, por fe creemos que la Biblia es la palabra de Dios, por fe vivimos, por fe actuamos, por fe hacemos lo que hacemos. Soy cristiano, de la narrativa cristiana. Y esta mañana quisiera que exploremos un poco el tema de la fe, pero sin dar por sentado su significado. No es solamente hablar de la fe y de las cosas que hacemos por fe, sino que hablemos de la fe en sí misma, el concepto de la fe. Sabemos que en el ámbito secular también se habla de fe. La fe se define, una definición de diccionario secular, como una creencia en algo de lo que no se tiene prueba. El mundo también tiene su fe, tiene su concepto muy propio de fe, pero el mundo tiene fe en otras cosas. Hay gente que tiene fe en líderes políticos, hay gente que deposita su fe en proyectos, en conceptos humanos, en teorías filosóficas. Incluso la gente tiene fe en sí misma. Pero nosotros, los cristianos, tenemos una fe especial. Nosotros pertenecemos a esa comunidad que, según dice la palabra en Juan capítulo 1, los que creyeron, los que les recibieron y creyeron en su nombre, Él, Cristo, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y es de la fe de esos hijos de Dios que vamos a hablar hoy en día. Este mensaje se llama la fe de los hijos de Dios. Creo que hay una imagen, no sé si la pudieran proyectar. Nos vamos a enfocar en el concepto de fe cristiano, bíblico. Acompáñenme a leer Romanos capítulo 1. Solamente vamos a leer un versículo. Romanos 1, versículo 17. Quiero que lo proyecten para que lo leamos juntos. Perdón. Por el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y esta carta trata en cierta manera el tema de la justificación, el tema de la salvación, es el tema central en esta carta. Y el capítulo 1 habla específicamente del tema de la justificación, es decir, en cómo el sacrificio de Cristo nos hace justos delante de Dios. En el versículo 17, que es el que vamos a leer, se hace mención de la fe, de qué papel juega la fe
en ese proceso de justificación y salvación. Dice así la palabra de Dios por medio de su siervo el apóstol Pablo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo aquí le habla a la iglesia. Este versículo está después de su famosa frase donde él dice: no me avergüenzo del Evangelio. ¿La conocen? No me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, tanto de judíos como de griegos. Por griegos se refiere a todos los gentiles. Bueno, pues a esa famosa frase él le añade lo que acabamos de leer. En el Evangelio, ese Evangelio del cual él no se avergüenza, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En la segunda parte de ese versículo, él lo que hace es una cita bíblica. Él cita al profeta Habacuc cuando dice: como está escrito, eso indica una cita, mas el justo por la fe vivirá. Eso es Habacuc 2:4. Cuando él cita a Habacuc aquí, enfocar nuestra atención en esa afirmación central, esa idea central del versículo, para que no nos distraigamos. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Vamos a guardar esa idea en nuestra mente. Pablo está hablando de la salvación, más específicamente de un elemento de la salvación que en teología se conoce como justificación. Como les había dicho, es ese proceso a través del cual Cristo nos hace justos delante de Dios. No hay forma de que podamos ser justos delante de Dios. Solo el mismo Dios puede hacernos justos. Y eso es lo que significa justificación, hacer justo a aquel que no lo es, por medio de la fe. Lo que Pablo argumenta aquí es que esa justificación inicia y termina con la fe. Por eso dice por fe y para fe. En algunas traducciones incluso van a ver que dice que inicia y termina con la fe, o una idea similar. Él está asociando la fe aquí a la salvación, como es de esperarse. Sabemos que somos salvos por fe, por la fe en Cristo, obviamente. Pero vamos a ver, sabemos que en nuestra vida diaria usamos la palabra fe de manera indistinta para referirnos a diferentes contextos, no solamente para la salvación. Esto lo sabemos, pero al igual que muchas cosas, lo damos por sentado. Pero es bueno que tengamos una conciencia bien informada sobre este concepto, no solo para crecer en conocimiento, no está mal, sino también para evitar cometer errores al momento de abordar este tema o al momento de meditar en este tema. Por la palabra de Dios, hermanos, sabemos que la fe es el medio que utiliza Dios para la salvación de sus hijos. Lo acabamos de leer. Pablo lo reitera, lo dice una y otra vez. Una de las tantas veces que la dice es Efesios 2:8, cuando dice: porque por gracia sois salvos. Lo sabemos de memoria. Y eso, es decir, la fe, no nace de nosotros, sino que viene directamente de Dios. Es un don de Dios. Dios es la fuente de la que proviene la fe. Solo Dios puede hacerlo. Cualquier otro tipo de fe es una fe humana, pero esa fe que es para salvación viene de Dios. Sin embargo, también sabemos por la misma palabra de Dios que la fe es también uno de los muchos dones del Espíritu que se mencionan. Hace un par de meses, creo, aquí estuvimos compartiendo una serie de estudios sobre los dones del Espíritu.
Los que estuvieron aquí recordarán que en Primera de Corintios 12, versículos 8 y 9, si lo pudieran proyectar, Pablo enlista, hace una lista no exhaustiva porque no están todos los dones, pero sí hace una lista de algunos dones importantes, dones del Espíritu, es decir, dones que el Espíritu Santo reparte a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es la comunidad de los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Personas que recibieron a Cristo, que creyeron en su nombre, es decir, gente que ya fue salva. Tenemos entonces dos contextos distintos para la fe. Vamos a leer ese versículo brevemente. Son dos versículos. Primera de Corintios 12, 8 y 9. Pablo hablando de dones espirituales. Ya tenemos por un lado la fe, que es para salvación. Vamos a ver la fe como don espiritual. Dice así la palabra de Dios. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, en el mismo Espíritu, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y continúa. Fíjense que ahí ponen la fe en una lista de dones espirituales. Vemos que la fe es el medio que usa Dios para la salvación, para justificarnos en Cristo. Somos justificados entonces por un tipo de fe que es para salvación, pero también la vemos aquí, la acabamos de ver como uno de los dones que recibe la iglesia. Y lo que sucede, hermanos, para que no se confundan, es que teológicamente en la Biblia podemos identificar dos tipos de fe. Probablemente ustedes se ponen a investigar, a leer libros por ahí de distintos autores, las van a encontrar con distintos nombres, pero por lo general se identifican así a grandes rasgos. Fe salvífica es la primera. Fe salvífica quiere decir fe que es para salvación. Y la segunda sería fe extraordinaria. Vamos a verlas una por una. Fe salvífica, y les resulta muy rebuscado y muy técnico, pueden llamarle fe para salvación. Esa fe salvífica es la fe otorgada por Dios para la salvación, es decir, la palabra fe está en Romanos 1:17, nuestro versículo de hoy. Esa que se presenta como un medio por el cual se revela la justicia de Dios. Esa fe salvífica. Romanos 1:17, porque en el Evangelio, buenas nuevas de salvación, la justicia de Dios, es que el mismo apóstol Pablo se refiere también en ese verso bastante conocido de Efesios 2, capítulo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe salvífica, hermanos, es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios que actúa en la vida de cada cristiano de forma única e irrepetible, porque es tan eficaz como el mismo Dios que la otorga. Por supuesto, esa fe nos es dada por Dios para salvación y nosotros la depositamos en Cristo. Así es como funciona, porque Cristo es quien nos justificó en tiempo pasado. Nos justificó, ya eso sucedió en la cruz del Calvario cuando dijo, consumado es. Nosotros depositamos la fe en aquel que ya nos justificó, quien ya ofreció el sacrificio último, supremo e irrepetible. El segundo tipo de fe que les había dicho es fe extraordinaria o fe como don
Unos la llaman así también. Esta fe extraordinaria es un don sobrenatural dado por el Espíritu Santo que nos sirve, entre otras cosas, para confiar en Dios en toda circunstancia. Según lo explica Pablo, el Espíritu Santo los reparte soberanamente, como todos los dones. A este le da este don, a aquel le da otro don, a uno se lo da en una medida, a otro se lo da en otra medida. Es algo soberano, no es algo que se gestiona, no es algo que se cabildea. Nosotros no tenemos el poder para gestionar dones espirituales, ni para repartir dones espirituales. La fe extraordinaria es un don del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es Dios? Creemos que el Espíritu Santo es Dios y que el Espíritu Santo reparte los dones. Por ende, es una prerrogativa divina que solamente le corresponde a Él. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, etc. Y a otro, versículo 9 de 1 Corintios 12, fe por el mismo Espíritu. Pablo enumera dones espirituales y menciona la fe. Recuerden, un detalle que es bastante obvio, pero recuérdenlo. Los dones espirituales son capacidades especiales que el Espíritu Santo otorga a la iglesia. Es decir, a personas que ya son, para los que ya han sido salvos, como todos los dones espirituales. La fe extraordinaria, al igual que todos los dones, es instrumental, es decir, es algo que es dado a la iglesia para ser puesto en operación, para ser usado. Usted no recibe la fe para guardársela, para tenerla de adorno. La fe extraordinaria es algo instrumental. Dios quiere que tú utilices esa fe para edificación tuya como hijo de Dios y de su iglesia. La fe extraordinaria no es excluyente. Es decir, dentro de la iglesia, no es que algunos reciben la fe extraordinaria y otros no la reciben, no. Todos los hijos de Dios reciben la fe extraordinaria. Sin embargo, y esto es muy importante, donde hay diferencia es en la medida de fe que es repartida a los creyentes. Vamos a leer juntos, porque esto es muy importante. El mismo libro de Romanos, pero en el capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, atención, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Evidentemente, está hablando de Dios en la persona del Espíritu Santo, que es quien reparte los dones. Y como está hablando de medida de fe, es evidente que está hablando de ese segundo tipo de fe que mencionamos, que es la fe extraordinaria. Porque siento salvo. Usted o es salvo o no es salvo. La fe salvífica es única, irrepetible, no tiene medidas, es invariable, porque es tan eficaz como el Dios que la forja. Pero esta fe, en la que Pablo se refiere como conforme a la medida de fe que es repartida, es la fe extraordinaria. Es común a todos los hijos de Dios, atención, los hijos de Dios. Pero en algunos se manifiesta de una forma especial, más evidente que en otros. Por eso puede dar
una falsa impresión de que hay hijos de Dios que no tienen fe o que no muestran su fe. Lo que sabemos es, por la misma palabra, que esa fe extraordinaria es repartida como todos los dones, en distintas medidas, soberanamente, es decir, como a Él se le antoja, al Espíritu. Pero también sabemos por la palabra que esa fe puede crecer. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a ver. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Hay una expresión ahí dentro del versículo. Segunda de Tesalonicenses 1:3, en la que Pablo da gracias a Dios por algo. Lo pueden identificar ahí entre todas esas palabras. Él da gracias a Dios por cuanto, encontraron, por cuanto vuestra fe va creciendo. Él da gracias a Dios por esa fe de los tesalonicenses. Esa iglesia de Tesalónica, que es una iglesia modelo, que nació en medio de la persecución y que floreció, que creció, su fe creció, aún en ausencia de Pablo, porque Pablo tuvo que salir huyendo de la persecución. Y esa fe de esa iglesia floreció y creció. Por eso él da gracias en esa segunda carta, por esa fe de ellos que va creciendo. Sabemos que cuando se habla de que la fe crece, estamos hablando de la fe que es un don del Espíritu. También hemos visto, hemos leído, hemos visto en películas una escena muy particular en la que los discípulos le hacen una petición a Jesús. Lucas 17:5. ¿Cuál es esa petición? Señor, aumentanos la fe. La respuesta de Jesús no es, no, la fe viene en un tamaño estándar, no se puede aumentar. No es eso. ¿Qué dice Jesús? Como un grano de mostaza. Ustedes le dirían a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, etcétera. Pero enfóquense en eso. Ellos le piden, aumentanos la fe. Él no desmiente que eso sea posible. Él dice, la fe de ustedes, lo dice en forma de parábola, la fe de ustedes es muy pequeña. Si por lo menos tuviera el tamaño de un grano de mostaza, ustedes pudieran hacer grandes cosas. Es decir, Él identifica, porque escudriña los corazones, nosotros no podemos hacerlo, que la fe de ellos necesita crecer. A ver, vamos a recapitular antes de pasar a las exhortaciones. Quedamos en que hay dos tipos de fe. Fe salvífica es otorgada por Dios para salvación, ¿verdad? La vimos en Romanos 1. Fe extraordinaria, que es un don del Espíritu que se manifiesta en una habilidad sobrenatural para confiar en Dios en cualquier circunstancia. La fe salvífica es un milagro único e irrepetible que se manifiesta en la vida del creyente, que no aumenta, que no disminuye, que no se apaga, es eficaz como Dios mismo. Es el medio que Él utiliza para la salvación de nuestras almas. La fe extraordinaria, don del Espíritu dado a los creyentes que ya han sido salvos por medio de la fe salvífica. Y como todos los dones, este tipo de fe es instrumental, tanto para la edificación personal del creyente como para la edificación de la iglesia y sobre todo y de manera inherente e implícita para la gloria de Dios. Esta fe, la fe extraordinaria, a diferencia de la salvífica, sí puede crecer. Algunos creyentes la muestran en mayor medida que otros, pero todos la tienen, los creyentes. Pero los dos tipos de fe, hermanos, tienen algo en común. Ambas
vienen de Dios. Tanto la fe salvífica, la fe que es para salvación, que viene del Padre, como la fe extraordinaria, que es un don del Espíritu, evidentemente viene de Dios en la persona del Espíritu Santo. Dios Padre es la fuente de la fe salvífica y Dios Hijo es el objeto de esa fe. Recibimos esa fe y la depositamos en Cristo. La fe extraordinaria es dada por Dios en la persona del Espíritu, en tanto que es un don espiritual. Lo que me lleva, el error que muchos cometen, lamentablemente, es asignarle a esa fe un valor transaccional. ¿Tienes problemas financieros? ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Es porque no tienes fe. ¿Estás enfermo? Te está fallando la fe. ¿No has encontrado pareja? Es porque no tienes fe. Ese abordaje, esa falsa, tergiversada visión sobre la fe extraordinaria, no solamente es incorrecta, sino que es una herejía. ¿Por qué lo decimos? Porque al hacerlo, le quitamos el protagonismo y la gloria a Dios, que es el dador de la fe, y nos lo atribuimos a nosotros. Por eso, amados, tengan cuidado en cómo abordan el tema y el concepto de esa fe extraordinaria. La Biblia se refiere a Cristo como el autor y consumador de la fe. Es decir, no solo es Él el que la forja y el que la da, sino que también opera por medio de ella. De ahí esa palabra consumador. Cristo les dice a sus discípulos, y ahí volvemos a esa escena: si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Lo que Jesús quiere decir ahí, en ese escenario hipotético, no es que las palabras de ellos tendrían el poder de desarraigar el sicomoro y plantarlo en el mar. No es eso. No es que la fe de ellos, actuando como una fuerza impersonal y sobrenatural en sí misma, tiene el poder de desarraigar el sicomoro y plantarlo en el mar. Lo que Cristo quiere decir aquí es que Él mismo, Jesús, obrando con el poder que tiene sobre la naturaleza, que ya lo hemos visto, arrancaría el sicomoro y lo plantaría en el mar, porque ellos lo pidieron y lo pidieron con fe. Porque Dios obra por medio de la fe, hermanos. Cuando Jesús sanaba enfermos, solía decir una expresión: tu fe te ha sanado. A veces dice: tu fe te ha salvado, como la mujer del flujo de sangre. Evidentemente, no era la fe de esas personas en sí misma, actuando como fuerza impersonal e independiente, la que los sanaba, ni la que los salvaba, eso lo sabemos. Tampoco su fe les otorgaba a ellos mismos el poder de sanarse ni de salvarse. Era Cristo quien hacía el milagro. Lo que él quería resaltar es que él acababa de hacer ese milagro por la fe con la que ellos se lo pedían. Dios es el dador de los dones, de todos ellos, incluyendo la fe. Cuidado, hermanos, con caer en la tentación de atribuirnos a nosotros mismos una gloria que solo le pertenece a Él. Segunda exhortación: nunca cuestiones la fe de un hijo de Dios. Hoy hemos aprendido que es posible tener esa fe extraordinaria en distintas medidas, y también que esa fe puede crecer.
de un hijo de Dios equivale a cuestionar al dador de la fe. Porque Dios es perfecto y todo lo que Él hace es perfecto. Y la fe es dada por Él. Por ende, la fe de los hijos de Dios es tan perfecta como el Dios que la otorga. Y no puede ser cuestionada por otros hijos de Dios que fueron lavados con la misma sangre que ese hermano en cuestión. Y tu hermano da señales, porque es posible eso, de que su fe está flaqueando. Todos tenemos crisis, fe, todos, sin excepción. Y un hermano le dice que nunca ha tenido una crisis de fe, ore por él, porque está mintiendo. Si tu hermano da señales de flaqueza en términos de fe, puedes exhortarle, puedes aconsejarlo, puedes leer la palabra con él, puedes orar con él y puedes orar por él. Pero no pongas en duda su fe, porque el único que tiene la facultad de hacerlo es aquel que la dio, es el autor y consumador de la misma. Cristo es el único en la Biblia facultado para decir cosas como: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A Pedro. Mateo 14:31. O para decir: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:40. Porque Él conoce el corazón, porque Él escudriña el corazón, conoce la conciencia, la mente y el corazón de los seres humanos. Y por ende, por esa prerrogativa divina que solo le pertenece a Él, Él conoce si tú tienes fe y conoce tu medida de fe. Nadie más la conoce. Cristo conoce además cómo esa fe va creciendo, esa fe extraordinaria. Y si ese crecimiento y esa madurez no es tan sostenido como debiera, Él lo sabe. Por eso dice cosas como: hombre de poca fe, o ¿cómo es que no tenéis fe? A personas que evidentemente tenían fe, discípulos de Él. Como creyente, hermanos, podemos exhortar a nuestros hermanos que procuren el crecimiento de la fe. Eso es posible. Procurar el crecimiento de la fe a través de disciplinas espirituales. ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales? La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la meditación en esa lectura de la palabra, entre otras cosas. Lo que no debemos es tomarnos la atribución de cuestionar o dudar de la fe de ese hermano que está pasando por una crisis, de una persona que ha sido comprada al mismo precio que nosotros, una persona que fue salva por la fe en aquel que derramó su sangre. Antes bien, hermanos, procura el crecimiento de tu propia fe. Dios nos da la fe salvífica por pura gracia, y no conforme con eso nos da la fe extraordinaria para resistir las embestidas del enemigo, del mundo y de la carne. Recuerden eso, tenemos tres grandes enemigos: Satanás y sus demonios, el mundo, es decir, el sistema de las cosas, el sistema secular, y nuestra propia carne. Ese espíritu, en su bondad, en su misericordia, nos dio esa fe extraordinaria para luchar. Sería contradictorio. No puedes restregarle a tu hermano tu gran fe. No funciona así el asunto. A un hermano más débil que tú, más débil de conciencia, que pasa por una crisis de fe, tú no puedes plantarte frente a él en un escenario cómodo, ponerte en una posición cómoda y decirle: a mí no me pasa eso porque yo tengo fe. Porque no estarías mostrando a Cristo. Muestra tu fe, no con palabras, no de una manera semántica,
Muestra tu fe con frutos. Santiago 2:18, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré qué. Te mostraré mi fe por mis obras, por medio de mis obras. Que tus obras muestren tu fe, no tu boca. Lo que Santiago quiere decir es que la evidencia de la fe son las obras. Obras que muestren a Cristo, obras de amor, de servicio, de bondad, de piedad. Obras como acompañar a ese hermano en su caminar hacia el crecimiento de su fe, como ayudarlo a practicar las disciplinas espirituales, motivarlo, involucrarse en su crecimiento. Creemos en Dios por fe y debemos darle gracias a Dios por esa fe a través de la cual creemos en Él, porque fue Él quien nos la dio. Dios es la fuente de donde proviene nuestra fe y es el objeto de nuestra fe en tanto que la depositamos en Cristo. Dios es como un río que fluye de sí mismo. Dios es perfecto. Nosotros no lo somos. La fe que nos da Dios es una cuerda tendida entre nuestra imperfección y la santidad perfecta de un Dios eterno. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra ha sido expuesta. Ahora te pedimos, Señor, que hagas la obra en esos corazones que todavía no responden a ese llamado soberano de Cristo cuando les dice, sígueme. Señor, te pedimos por sus almas, que no quede ninguno atrás. Te presentamos tu congregación, Señor. En tus manos están nuestros días. Todos los ministerios de esta congregación te pertenecen, Señor. Sigue bendiciendo esta iglesia. Sigue bendiciendo a nuestros líderes para que nos sigan guiando. Sigue bendiciendo a cada uno de los hermanos y a los amigos que nos acompañan. Te pedimos, Señor, que cuide su corazón. Sobre todas las cosas te pedimos, Señor, por su salvación en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.